¿Qué es una acción de crecimiento? ¿Por qué deberías invertir en ellas? Y mejor todavía, ¿cómo hacerlo? Descúbrelo en este episodio de SOS Inversiones. Hola, soy Soraya Yuri y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de SOS Inversiones. Acá vas a aprender paso a paso con ejemplos bien prácticos cada uno de los procedimientos que necesitas manejar para comenzar a invertir y también para armar una estrategia financiera que esté pensada para el acierto. También vamos a ver cómo llevar a la práctica los principios de inversión que son clave para tener éxito en los mercados. Hoy vamos a hablar acerca de un tipo de acción bien particular que puedes encontrar en el mercado de valores. Se trata de las acciones de crecimiento. ¿Qué es una acción de crecimiento? ¿Por qué y cómo invertir en ellas? Pues lo vas a descubrir en este episodio de SOS Inversiones. Vamos directamente al grano. Las acciones de crecimiento son las participaciones que emiten las empresas que se encuentran en la primera o las primeras etapas de crecimiento de sus negocios. Como consecuencia de esto, ofrecen un gran potencial de expansión o de crecimiento en un espacio corto de tiempo. Esto atrae a los inversores por el valor de sus ventas, los flujos de caja o los beneficios futuros que se van a ver reflejados en el precio de sus acciones. Entonces, una acción de crecimiento hace referencia a una empresa que se espera que tenga un rendimiento financiero y un precio sobre su acción que supere al mercado en general, es decir, a la media estimada del mercado. Tienden a ser acciones más pequeñas o startups que están consiguiendo revolucionar su sector y a menudo tienen un punto de venta único, son vanguardistas, disruptivas. Esto es súper clave en las acciones de este tipo. Teniendo en cuenta que el crecimiento es la prioridad para estas empresas, por regla reinvierten los beneficios, lo que significa que no suelen pagar dividendos. De este tipo de acciones podemos esperar una mayor oscilación de precio, mayor volatilidad, pudiendo proporcionar un mayor margen de valorización, pero también mayores devaluaciones, dependiendo de cómo se comporte la actividad de la empresa. Tesla, la compañía de autos eléctricos de Elon Musk, es un excelente ejemplo de una compañía o acción que está en crecimiento. Este tipo de acción es ideal para inversores si se quiere más tolerantes al riesgo y teniendo en cuenta un horizonte temporal no muy de largo plazo, sino más bien de corto o mediano. Ahora, ¿cuáles son las características principales de las acciones de crecimiento? La manera más sencilla de identificar una acción de este tipo pasa por conocer los factores fundamentales que afectan su precio. Esto nos permite reducir su clasificación a los siguientes aspectos. El primero tendría que ser el retorno anual. Las acciones de crecimiento tienden a registrar grandes retornos en su precio, como lo habíamos mencionado ya. Esto se debe a que el mercado espera aumentos importantes en su flujo de efectivo por la ventaja que presenta los productos o los servicios que ofrece esta empresa. El segundo vendría a ser el cash flow. Una compañía de este tipo tiende a reportar grandes incrementos en su flujo de caja. El tercero vendría a ser los dividendos bajos. Cuando una compañía se encuentra en fase de crecimiento, es poco probable que reporte dividendos, como también habíamos mencionado ya. Y si llega a hacerlo, tiende a reportar pagos que son chicos. Esto tiene dos explicaciones. Por un lado, para mantener su crecimiento necesita reinvertir de manera continua su efectivo y por el otro debe pagar deudas, debe pagar su financiamiento. Eso nos lleva al siguiente punto, las deudas. Las acciones de crecimiento tienden a acumular deudas grandes, en el caso de las empresas que las emiten, por lo que reducen sus dividendos para no incurrir en impagos de estos compromisos. Luego tenemos el ratio PER o el ratio precio sobre ganancias. De una compañía de crecimiento tiende a ser alto cuando empieza a reportar ganancias. Esto se debe a lo alto de su precio en relación a las ganancias que genera. ¿Cómo se puede saber si una acción de crecimiento está sobrevalorada? Anteriormente mencionamos el aumento del precio de las acciones como una de las señales de su factor de crecimiento, ¿cierto? Pero, ¿cómo podemos saber si ese aumento en el precio está justificado o simplemente la acción está muy cara? Responder a esta clase de dudas nunca es fácil, pues implica predecir de alguna manera o proyectar detalles acerca del futuro y eso nunca, obviamente, es sencillo. Para tratar de responder a esta pregunta, es bueno estudiar qué decisiones toma la empresa y cómo el mercado reacciona frente a estas decisiones. Esto, en otras palabras, implica que te acostumbres a estar empapado o empapada de lo que sucede en los mercados y lo que sucede también con las distintas compañías en materia financiera, es decir, monitorear con cierta frecuencia lo que pasa en los mercados.
Asimismo, analizar el cambio en los pasivos de una empresa nos puede ayudar en este sentido. Esto lo podemos hacer comparando la evolución de la deuda de esta empresa. Si, por ejemplo, nos encontramos con una acción de crecimiento que aumenta su deuda año tras año, pero no toma decisiones significativas para reducirla, puede que estemos ante una acción sobrevalorada. Del mismo modo, podemos mirar el ratio de precio sobre las ganancias de la acción, ya que nos va a dar una idea clara de las ganancias futuras de la empresa. Cuando hablamos de acciones de crecimiento, debemos pensar en la evolución de esta métrica. En consecuencia, una acción que reporte ganancias en su fase de crecimiento tendrá un PER alto, por lo general superior a $40. Eso significa, entre otras cosas, que estamos pagando $40 por cada dólar de ganancias. Sin embargo, esto no debe nublar nuestra evaluación de la compañía. Debemos fijarnos en la evolución de esa métrica, es decir, del PER, en un rango de tiempo y así podremos conocer cómo va a evolucionar la compañía en sí. Entonces, para saber si nos encontramos ante una compañía sobrevalorada, debemos asegurarnos de que el ratio PER baje un poco a medida que va pasando el tiempo, lo que refleja un aumento en las ganancias mientras el precio de la acción baja o se mantiene. Si por el contrario este ratio sigue subiendo trimestre tras trimestre, es probable que la acción tenga algo de sobreprecio, pues implica que el precio continúa aumentando pero las ganancias no. Teniendo en cuenta que estas acciones tienden a estar sujetas a altos niveles de volatilidad, es recomendable que tu portafolio cuente con exposición a varias clases de acciones para que la diversificación dentro de esta misma clase de activo, es decir, las acciones, sea más efectiva. Esto implica que el riesgo de invertir en acciones de crecimiento es mayor, si se quiere, al de invertir en otros activos como las acciones de valor. Es por esto que se recomienda comprar activos que funcionan como protección ante la caída del precio de estas acciones. Esto se puede hacer de muchas formas, pero la idea implica la diversificación. Esto se logra comprando otras acciones, como decía antes. Por ejemplo, podrías invertir en un ETF o ETF de crecimiento para no comprar una sola acción de crecimiento. Por ejemplo, el Vanguard Growth ETF, uno de los ETF de mayor crecimiento del mercado, tiene como objetivo seguir el rendimiento o replicar el rendimiento del índice de crecimiento de capitales grandes de Estados Unidos. Es decir, se centra en empresas más grandes que siguen creciendo rápidamente, como vendría a ser el caso de Amazon. En cambio, el Vanguard Small Cap Growth ETF invierte en empresas más pequeñas que suelen asociarse con mayor frecuencia a lo que es una acción de crecimiento en sí. Entonces, ¿en qué se diferencian las acciones de crecimiento de las acciones de valor que comentamos antes? Las acciones de crecimiento se diferencian de las acciones de valor por la manera en que manejan sus ganancias y en consecuencia por el tiempo que tienen en el mercado. Recuerda que en el capítulo 8 de SOS Inversiones profundizamos acerca de las acciones que pagan dividendos, de las que las acciones de valor forman parte, obviamente. Así que te invito a verlo para repasar los detalles sobre este tipo de acción también particular. Entonces, la estructura de una acción de crecimiento tiende a estar basada en el desarrollo de su mercado, por lo que la mayor parte de sus ganancias se reinvierte directamente para seguir estimulando el crecimiento, mientras que una acción de valor utiliza sus ganancias para pagar buenos dividendos y satisfacer de esta manera a los accionistas. Es importante entender que estas clasificaciones no son permanentes. Una acción de crecimiento tiende a convertirse en una acción de valor con el tiempo, mientras que una acción de valor puede tener grandes registros de crecimiento en un momento determinado. Estas clasificaciones dependen mucho del estado de la economía global y también las innovaciones tecnológicas que se apliquen a cada negocio son claves en este sentido. Esto es todo por hoy. ¿Te llama la atención invertir en acciones de crecimiento o te quedas con las acciones de valor? ¿O quieres armar una estrategia que involucre a ambas? Tal vez ya la tengas. Puedes compartir tu opinión, tu experiencia y comentarios con nosotros en la sección de comentarios que vas a encontrar al final de este video. Allí también puedes dejarnos cualquier sugerencia sobre nuestros demás episodios de esta sección. Recuerda que si te gustó este video, nos puedes sumar un like, suscribirte y tocar la campanita para seguir futuros episodios de SOS Inversiones. Te espero en la próxima edición. Muchísimas gracias por haberme acompañado.